es una niña llamada Cassandra. ¡Cassandra! Que un día fue a la presa de leña, chan chan chan, con unos amigos. Y nada, los amigos fueron a buscar leña y ella se quedó cuidando el campamento. En esto que oye, Cassandra, 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 como la voz de la madre, pero la madre estaba muerta y ella fue siguiendo la voz. Cuando los amigos llegaron, vieron que no estaba y se pusieron a buscarla por el campo y no la encontraron. ¿Dónde está Cassandra? No lo sabían. La mañana siguiente subieron a la montaña y vieron a Cassandra colgada de la rama de un árbol. ¡Cassandra! Ya se acabó. Esto es un tío que se llamaba Pedrito. Pedrito, el de los palotes. Pues Pedrito se dedicaba a matar gente en el campo y luego los colgaba en la casa y les echaba limón para que no se pudriera el cuerpo. Un día unos excursionistas fueron a verlo, a ver si estaba Pedrito, y lo único que vieron era sangre por todas partes y cuerpos colgados de la madera del techo con limón. Y les probaron y todo para ver si tenían limón de verdad. Pues nada, en esto que llega Pedrito y se los carga a los dos, pero la tía se quedó viva. Entonces el tío lo colgó y le echó limón y la tía salió huyendo. Y a la mañana siguiente apareció la policía en casa de Pedrito. ¿Y dónde estaba Pedrito? ¿Dónde estaba Pedrito? Todavía no lo sabemos.